Y hoy vamos a enfocarnos específicamente en el punto, no es lo que haces, es lo que crees. Entonces voy a darles un pequeño resumen para que tengamos un contexto, ¿listo todos? Y sencillamente nos sintonicemos con lo que significa. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase número 1? Nos basamos en este versículo, voy a leerlo. Dice Santiago 1, 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, le explicamos que significa deseos desordenados, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y para darles un resumen un poquito acerca de este tema, cuando uno piensa en la palabra tentación, primero es como una frase muy bíblica, o no, uno piensa mucho en iglesia cuando se habla de las tentaciones, los pecados, ¿no? Yo he estado diciendo que la Biblia no es un libro religioso, que no se trata de religión, que es mucho más poderoso de lo que nos llegamos a imaginar. Le he dicho a mi esposa en estos días, tengo 40 años, de esos 40 años, desde niño me enseñan de la Biblia, porque me llevaron a la iglesia desde muy niño, y realmente hasta ahorita estoy empezando a entender la Biblia a un nivel que no había entendido. Porque no lo estoy viendo y no estoy viendo su mensaje como un mensaje religioso, sino como un mensaje muy profundo y muy práctico en la vida. Este versículo podemos pasarlo por alto y decir, es un versículo de la Biblia y interesante, ¿no? Pero no llegamos a profundizar en lo que significa. Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué es? Estuvimos hablando que en muchas ocasiones cuando hablamos del pecado o que pecamos, responsabilizamos a todo lo externo, ¿no? Entonces podemos decir que el mundo está muy malo, ¿no? Que todo el mundo lo hace, pero que en realidad, según lo que está diciendo Santiago, el pecado comúnmente lo describimos decimos que la tentación o el pecado fue en el momento de una caída. Pensemos en cosas extremas para que se nos facilite el entendimiento, ¿no? En cuanto a pecado, ejemplo, matar, ¿no? Creo que todos tenemos como matar es algo malo, ¿no? Quien mata está haciendo algo malo, pero el hecho de que ese sea, describámoslo como que ese es el pecado. El pecado no comenzó, esa acción no comenzó desde el día en que mató, sino comenzó mucho antes. Y entonces ahí esta imagen nos muestra que comenzó primero desde un mal deseo. Y del mal deseo se alimentó. Alguna vez estuve leyendo y viendo entrevistas de Ted Bundy. No sé si saben quién es. ¿Saben quién es Ted Bundy? Ted Bundy es uno de los sicarios no. Él es, ¿cómo se le dice a este tipo de personas? O sea, él mató a muchas mujeres. Él violó y mató a muchas, un asesino en serie, a muchas mujeres. Y él habla acerca de cómo se imaginaba haciéndolo, ¿no? Y estoy hablando de algo extremo, ¿no? Pero yo también quiero que todo esto lo llevemos a nuestra vida práctica. En mi caso, por ejemplo, yo he sido abierto en los devocionales y hoy soy abierto con ustedes que mi lucha fue, y no significa que yo no tenga que estar atento, mi área sexual, ¿sí? Y yo tenía que estar atento a mi área sexual y yo... mi pecado era la pornografía, llegar a consumir pornografía y masturbación. Ese era mi pecado. Y yo no quería eso. Yo conocía a Dios desde niño. Yo no quería eso. A mí me han enseñado que había un orden, ¿no? A mí me enseñaron que el sexo era para el matrimonio, ¿sí? Me enseñaron ese principio, ¿sí? Y hacerlo fuera de ese contexto, pues, era incorrecto. Y yo quería estar de alguna manera de acuerdo a lo que me habían enseñado. Me lo enseñaron desde niño. Pero yo siempre me fijé en mi pecado y no me daba cuenta que mi pecado estaba siendo alimentado mucho antes. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Dice nuevamente que cada uno es tentado cuando de su propio deseo desordenado es atraído. O sea, yo tengo malos deseos
o el ser humano tiene malos deseos, nosotros tenemos malos deseos y somos atraídos por esos malos deseos, ¿no? Hay veces podemos ser atraídos por, no sé, la ira, ¿no? Recuerdo historias de personas que, por ejemplo, en medio de su ira se imaginaban haciendo cosas en su ira. Yo recuerdo en medio de momentos de ira fantasear, ese es el deseo, alimentar el deseo, fantasear con golpear a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensemos por un momento con qué fantaseamos, ¿no? Con qué maquinamos en nuestra mente que lo va alimentando hasta que un día sí se hace, ¿sí? Sí se hace. Por ejemplo, otro ejemplo extremo, alguien que roba un banco. Alguien que roba un banco no sencillamente se levantó un día y fue y lo robó. Comúnmente lo que va a suceder es que lo va a estar deseando con tiempo atrás. Entonces eso fue lo que vimos con respecto a el deseo. Y hablamos acerca de algo que ocurre dentro de nosotros. Y es que nuestro propio mal deseo es como un cebo, ¿no? Como un pez. El pez ve la carnada y se acerca pensando que es un postre, ¿no? Que es una oportunidad. Y pues en realidad termina muriendo por acercarse. Ese cebo está dentro de nosotros, es decir, si yo alimento mi mal deseo, yo mismo me voy atrayendo hacia aquello que no quiero que me esclavice, ¿no? Quiero que me ayuden dando ejemplos acerca de esto. ¿Qué podemos describir como pecados? ¿Sí? A mí hay veces, lo que pasa es que a mí por momentos no me gusta que el mensaje se sienta religioso, pero la palabra en la Biblia es pecado, ¿no? Pero ¿qué podríamos describir como pecado? En el programa lo hablamos también como falsos refugios, adicciones, ¿sí? Lo hablamos en el... Pero es pecado, ¿no? Al final es pecado. Pero ¿qué podríamos describir que son pecados? Y quisiera que diéramos ejemplos más cotidianos, o sea, más aterrizados a nosotros, a nuestra realidad. El chisme, por ejemplo. El chisme, ok. Al chisme podríamos hablar que es también hablar mal de alguien. Ok. ¿Alguien más que me ayude? ¿Qué otra cosa podría ser pecado? Más cotidiano, más... Las mentiras. Ok. Mentir. ¿Qué más? ¿Una más? Sí. Entrar al Transmilenio sin pagar, sí. ¿Sí? Claro. Ok. O sea, ¿eso es robar? Eso es robar. ¿No? Ok. Entonces, si tenemos claro que hay áreas en nuestra vida, porque ¿cuál es una de nuestras grandes batallas a nivel personal? Y es que pensamos que pecado es lo que ahorita estaba diciendo. Yo no robo, yo no mato, ¿no? Yo no le hago mal a la gente. Pero ¿qué otras cosas sí hacemos, ¿no? ¿Dónde sí puede haber maldad, ¿no? En nuestro corazón, o sea, que evidenciamos. Por ejemplo, perdón, también cuando se acostumbra a hablar sarcásticamente, ¿no? Ok, el sarcasmo. Echar vainas. El sarcasmo es venganza, si le ponemos el nombre que es. El sarcasmo es una manera de vengarme de alguien, decirme, ¿cómo me vas a quitar? Sí, sí, eso es. O también es querer decir algo que no puedes decir de frente. Ese es el vainazo. Ajá. Pero sabes que va a ofender. Quieres ofender, exactamente. También La intención. hay pecado de omisión, que debemos hacer algo y no lo hacemos sabiendo. O sea, nosotros decimos, pues no importa, y resulta que por no hacer algo podemos afectar a las personas. Ok, sí. Por ejemplo, si alguien se va a bajar del bus, un viejito, y yo me hago la loca y no lo ayudo, necesitaba mi ayuda, o sea, que estoy omitiendo hacer algo bueno. Ok. No, y mira que ahorita tocaste un tema que es real. ¿Cuál es la intención del corazón cuando se hace algo? Porque a veces decimos, no sé, se me ocurre algo en alguna ocasión que me sucedió. Había cortado con una persona, con una amiga, una amistad, porque pues por X o Y motivo no se sentía sana. Y entonces se sabía que de pronto esa amistad era como celosa o algo así, y entonces me tomo fotos con una amiga y digo, voy a subir esa foto. Y después me puse a pensar con qué intención lo hago. Sí sé que de pronto al subir esa foto puedo generar dolor en el corazón de otra persona. Entonces, ¿cuál es la intención al hacer algo? Porque uno dice, no estoy pecando, pero si hay la intención de generar dolor en alguien más, es pecado. Exactamente. Ese
ese ejemplo es muy común, ¿no? Voy a publicar algo en mi estado que quiero que esta persona lo vea, Sí, por algo en específico. claro. O hagámoslo con ejemplos también de subir cosas, ¿no? Ahorita que estamos tan expuestos al tema de las redes, del celular, necesito subir algo para que, no, ni siquiera con una mala intención hacia alguien, sino para llenarme a mí. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? ¿No? ¿Por qué razón lo hago? Como tú lo estás diciendo, ¿cuál es la intención de mi corazón? Ahí se esconden cosas, que es parte de lo que estoy queriendo expresar con esto, que de nuestros propios malos deseos hacemos ciertas cosas y nos atrae, ¿no? O sea, nos atrae. Y nos atrae a hacer cosas que no están bien, ¿sí? Como por ejemplo, los ejemplos que hemos dado, ¿no? Quiero continuar para no quedarme mucho en lo que hablé hace 8 días. El versículo habla acerca de esto. Y es muy profundo. Dice que alimentar nuestros malos deseos da a luz el pecado. Entonces, tenemos un inicial mal deseo en nuestro corazón, pero el punto es alimentarlo. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo se les ocurre que nosotros alimentamos, y los que se acuerden un poquito de lo que hablamos hace 8 días, cómo alimentamos los malos deseos? ¿Cómo alimentamos los malos deseos? Porque acá estamos diciendo que hay una semilla de mal deseo, ¿no? Que es como la primera imagen. La segunda, se alimenta el mal deseo. Y en el tercero, sale la luz. O sea, sale la luz es que lo ejecutamos. Sí, claro. Los pensamientos. Los Y pensamientos. siempre he pensado que uno es lo que escucha, lo que ve, lo que lee. Uno es de lo que se rodea también. Inevitablemente somos construcción, ¿sí? De que nos Total. estamos construyendo. Total. Mira, ahí hay un concepto que yo les hablaba, que he estado enseñando en grupos de apoyo, que se llaman las micro recaídas. Y las micro recaídas es reconocer, y ahorita hay muchos aspectos en los cuales nosotros en nuestra vida diaria y cotidiana tenemos que analizarnos, porque sí tenemos micro recaídas y llegamos a un extremo. Por ejemplo, yo les contaba acerca de mis luchas en mi área de ansiedad, ¿no? Yo hace 3 años viví una crisis de ansiedad, y esa crisis de ansiedad me llevó a tener que hacer cambios en mi vida, ¿no? Y en ciertos momentos me doy cuenta que ciertos patrones, o sea, micro recaídas, o sea, alimentar el mal deseo, me van llevando a la recaída, ¿sí? Ejemplo, eso es algo mío, ¿listo? No necesariamente es suyo. Ustedes lo tienen que trabajar con Dios, su propia historia y su propia recaída, pero en mi caso, yo trabajo máximo hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Si yo me quedo en mi computadora hasta las 8, estoy en micro recaída. De pronto el primer día no pasa nada, no me va a llevar a una crisis de ansiedad, pero eso se repite y se repite. Y no solamente esa micro recaída, sino que van otras, como por ejemplo ponerme a pensar, sobrepensar algo, no pensar, sobrepensar algo y decir, debí haberle dicho tal cosa a esta persona, y si no me va bien, y empiezo a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar. Y todas esas micro recaídas me van llevando a una caída, que es lo que dice al final, nacimiento del pecado, ¿no? Yo le estoy dando un ejemplo en la ansiedad, pero eso puede aplicar en la ira, eso puede aplicar en intentar, hemos hablado también de la adicción a ser como afirmados, a ser como aprobados, es la palabra, ¿sí? Y vamos tendiendo a hacer pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que lo que no sabemos es que cada una de esas cosas va sumando. ¿Quiénes han leído alguna vez Hábitos Atómicos? ¿No? Una parte. Se lo recomiendo. Muy buen libro, y a pesar de que no tiene nada que ver con un mundo cristiano, bíblico más bien, tiene unos principios. Él dice algo, dice, ¿por qué un volcán erupciona de un día para otro? Aparentemente. Pero no fue de un día para otro. Pudieron haber pasado décadas y años, químicos produciéndose y generando presión y cada vez más presión, hasta que llega un día donde, ¿no? Eso nos pasa en nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestra vida? Que pasan este tipo de cosas, y al principio pensamos en que, oiga, pero ¿cómo fue que pasó esto si todo estaba bien? No todo estaba bien, estaban pasando
pequeñas cosas de nuestra vida que nos llevaron al, ¿no? Hasta que explotó. Eso es lo que está diciendo Santiago, y lo está ilustrando con que cuando el deseo lo alimentamos, da a luz, o sea, está expresando una palabra de embarazo, da a luz, cuando el deseo lo alimentamos, da a luz el pecado, o sea, lo exteriorizamos, lo sacamos de dentro. Pero dice algo más, y es que cuando no solamente sale el pecado, sino que ahora se convierte en hábito mi pecado, entonces la consecuencia final es la muerte. ¿Sí? Y tenemos que ser honestos en que hay cierto tipo de cosas, no sé si han visto esta película, creo que se llama La ballena. Ay, sí. Es fuerte, Muy fea. es fuerte, porque no es un juicio hacia las personas, en realidad es vernos, es un espejo, ¿sí? A mí me encantaba ver, ¿cómo se llamaba el del doctor Nausarada? ¿Qué se llama? Kilos mortales. Kilos mortales, porque uno se va dando cuenta con ese ejemplo cómo nosotros podemos llegar a tener patrones autodestructivos, ¿no? Al punto que si los convertimos en hábitos, de verdad, o sea, eso en una película, ¿cómo se llama? Kilos mortales muestra historias de personas que por comer y comer y no poder parar de comer, murieron. Tiene un porqué, ¿no? O sea, no es la intención de lo que estamos hablando hoy, no es juzgar a la persona y decir qué terrible eres, sino es poder entender que detrás de eso hay algo muy profundo que está ahí, y esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Si el deseo está dentro de ti, o sea, ya sabemos que el deseo está dentro de mí, se los voy a explicar así, ya sabemos esto, el deseo está dentro de mí. Si yo lo alimento ese deseo, o sea, si yo lo voy consintiendo, si lo voy pensando, me voy llenando de cosas que me rodeen con respecto a esto, hasta que llega el punto hasta que lo exteriorizo, ¿no? Cuando lo exteriorizo es que cometí el pecado, ¿no? Cuando lo exteriorizo lo puedo convertir en hábito, y el hábito me lleva a la muerte, ¿sí? Me lleva a la muerte. Entonces, ya sabemos que si el deseo está dentro de ti, ¿qué es lo que está qué lo está alimentando sin que nos demos cuenta? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Qué lo alimenta? Porque parece como que no podemos hacer nada contra eso, ¿no? O sea, como que sí, pues tenemos estas tendencias terribles, pero no podemos hacer nada. La verdad es que no. La verdad es que sí hay respuestas de qué podemos hacer. Ahora, no significa que sea algo mágico, ¿no? Que sencillamente alguien ora por ti y al siguiente día ya no tienes tentaciones, no tienes luchas, ¿no? Esto es algo que cada uno de nosotros vamos a tener que trabajar con verdades. Así que la parte número 2, ahora sí, no es lo que haces, es lo que crees. Y quiero que leamos este versículo. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y esto quién lo está diciendo? Para que lo tengamos buen contexto. Nada más y nada menos que Jesús. Jesús lo está diciendo. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cómo dijimos ahorita que se alimentan los malos deseos? Con pensamientos. Una de las partes más importantes con los que alimentamos un mal deseo es nuestro pensamiento. Yo que vengo de haber vivido procesos en mi área sexual, sé que una de las áreas que yo tenía que dominar eran mis pensamientos. Si yo dejo volar mis pensamientos, soy esclavo de ellos, ¿sí? No les pongo límite, soy esclavo de ellos. Y también he vivido la ansiedad. Y la ansiedad es eso. Si en la ansiedad te dejas dominar por tus pensamientos, te esclavizan, te tiran al piso. Entonces dice, ahora les hago la pregunta, ¿de dónde salen los pensamientos? Según lo que estamos leyendo. Mírenlo ya. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Listo? Del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Entonces, Jesús está rompiendo algo que es bien importante y que aún hoy esa idea se sigue rondando en nuestros pensamientos. Y es que nosotros cometemos errores y pecados porque el mundo está muy malo o porque Satanás me tentó. Pero no asumimos responsabilidad que el tema está acá. ¿Sí? O sea, muchas veces hasta yo mismo lo pensé, no, sí, es que el mundo es muy malo. El mundo es muy malo, el chanclas, la tentación, ¿no? Lo decíamos hace 8 días, nos justificamos y decimos cosas como estos. No, pues en el caso de los hombres cuando miran a las mujeres, cuando mal miran a las mujeres, no, pues cómo no le iba a mirar si es que como iba vestida. Entonces, responsabiliza lo externo de lo que está haciendo internamente, ¿sí? Y eso es triste porque significa que entonces somos víctimas y no podemos hacer nada. Porque sencillamente somos víctimas de lo que nos pasa en lo externo, porque si el mundo fuera mejor, yo sería mejor. Esa es la justificación. Pero el tema es que no funciona así. Lo que está diciendo Jesús es, si trabajas de adentro, entonces empieza a cambiar todo el resto hacia afuera. Ok. Así que les voy a explicar, porque nosotros en nuestra cultura occidental tenemos un concepto de corazón diferente al que los judíos tenían del corazón, ¿sí? Así que vamos a entender un poquito qué es el corazón, porque se supone que del corazón no solamente están saliendo los malos pensamientos, sino que salen todas esas cosas malas, que son los malos deseos, ¿sí? Que ahorita describimos, lo leímos. Entonces, no voy a profundizar en él, porque sería todo un tema muy interesante que tratar, pero esto es el corazón según la Biblia de manera general. ¿Qué es el corazón? Es la fuente interna. Se lo voy a colocar así. Imagínense en un reino. ¿Listo? ¿Han visto películas donde hay reinos? El corazón es el trono de ese reino. ¿Sí? Nuestro corazón es el trono de nuestro ser. ¿Listo? Se las voy a dejar hasta ahí porque en 8 días voy a compartir algo muy importante con respecto a eso. ¿Y qué hay allí? Es la fuente, o sea, es el centro de operaciones, por decirlo así, ¿no? Ahí se determina todo lo que hace el hombre. Hay un versículo que no terminé dejando, que está en Proverbios, que dice, tal es el hombre en su corazón, tal es él. O sea, depende cómo sea nuestro corazón, así somos, ¿sí? Así que el lugar en el que más debemos invertir para trabajar en nosotros es nuestro corazón, porque de lo que sea nuestro corazón vamos a reflejar en nuestra vida. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Es la fuente de los pensamientos, es la fuente de los deseos, ¿no? Lo que pasa es que cuando pensamos en corazón, pensamos en este corazón y decimos corazón y mente. Y tenemos esa idea occidental de que el corazón son sentimientos únicamente. Pero a nivel de la Biblia no está hablando del corazón como solamente sentimientos, lo está hablando como un trono, ¿no? Como un centro de operaciones donde ocurren los pensamientos, los deseos, las intenciones, muy importante, las decisiones ocurren allí, por todo eso que hay ahí, ¿no? Y por supuesto las emociones, ¿sí? Están ahí, pero en el corazón, según la Biblia, está eso. Y vamos a ver algunos versículos que hablan acerca del corazón rápidamente, como para que tengamos un contexto. ¿Por qué es tan importante, de acuerdo a esto, entonces para Dios el corazón? Dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Estaban eligiendo rey, porque yo lo desecho. O sea, Samuel tenía delante de él a unos tipos súper buenmozos, súper fornidos, que decían, no, estos manes son súper valientes para que se conviertan en el rey. Y Dios les dijo, yo no estoy mirando eso. Yo no estoy mirando el exterior. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? O sea, su centro de operaciones, su trono. Hebreos 4:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu
y las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que ahí está describiendo que el corazón tiene pensamientos y tiene intenciones, ¿no? Intenciones, hay una frase que nos enseñaron en el proceso que se llama la agenda oculta, ¿no? La agenda oculta es cuando hasta yo mismo me puedo ocultar que tengo una mala intención en hacer algo, ¿sí? La agenda oculta es prácticamente lo mismo que las intenciones. La agenda oculta es como, por ejemplo, que haya yo hecho algo que dentro de mi serlo, no dentro de mi lógica o conscientemente lo estaba preparando, pero lo preparé. ¿Sí me hago entender? O sea, lo preparé. No sé, lo que ahorita estábamos diciendo, subí la foto, pero en su momento, wow, no me he dado cuenta que tenía una agenda oculta. O sea, detrás de esto tuve una intención. Entonces, hay veces nos hablan acerca de analicemos nuestras agendas ocultas, porque a veces tenemos malas intenciones. Por ejemplo, el pastor Jaime decía que cuando él estaba en su proceso de restauración, que justo él vive su proceso de restauración en un centro de rehabilitación de drogadictos. Entonces él, pues para él era chocante porque pues él era cometido adulterio, pero ¿qué hacía él en un centro de rehabilitación de drogadictos? O sea, como que no. Y él, aún entrando allá, decía, yo voy a cambiar este lugar, o sea, yo voy a ayudar en este lugar porque me necesitan a mí, ¿sí? Necesitan en este lugar de mis talentos, de mis dones. Y esa era su agenda oculta, o sea, su agenda oculta era todavía su orgullo y el pensar que es que soy el pastor, ¿no? O sea, sigo siendo el pastor. Uh-huh. Y aún cuenta también otra anécdota, cuando lo presentaron, un amigo lo presentó con otra persona y él había sido un pastor de 5,000 personas. Sí. 5,000 personas. Y el amigo lo presenta y dice, mira, él era un pastor de una iglesia de 10,000 personas. Y él como que se sentía así, mucho gusto, ¿no? Y al día siguiente Dios le dice, ¿por qué no corregiste eso? Porque en tu corazón lo que hiciste fue como antes enaltecerte. Entonces esa es la agenda oculta, o sea, las intenciones del corazón. Otros ejemplos como para que veamos un poquito, a pesar de que no lo voy a profundizar el corazón, pero nos ayuda a entenderlo un poquito más. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Eso no está en Proverbios. No me quedó donde era, pero eso no está en Proverbios, pero está en la Biblia. Proverbios 23, 6 al 7 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando yo estaba en medio de mi ansiedad, me encontré con un versículo muy lindo, y este también me lo encontré y me ayudó mucho a salir, porque me di cuenta que mi actitud de corazón me podía ayudar también a salir de la ansiedad. Es decir, dice el corazón alegre, y está hablando del centro de operaciones. Ahora veámoslo de esa manera. Si el centro de operaciones, si el centro de nuestro ser está alegre, eso hermosea nuestro rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, ¿no? Entonces ahí también está hablando acerca de sus sentimientos, que se duele. Y Proverbios 18, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Nuevamente, está hablando de un corazón pensando, no solamente sintiendo. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Sencillamente una manera de entender, porque acá estamos aterrizando, estamos hablando de un sistema, ¿no? Y he venido compartiéndoles acerca del sistema de la tentación. Y estoy diciéndoles que no comienza la tentación con el pecado, sino que comienza con el deseo, ¿no? Pero ese deseo, ¿dónde está? ¿Dónde está el deseo? En el corazón. ¿Sí? En el corazón. Ok. Entonces, la tentación inicia en el corazón con nuestros malos deseos y nuestros malos pensamientos. Entonces, aquí esta ilustración nos va a ayudar a comprenderlo un poquito, lo que veníamos hablando. Sí, lo externo tiene su influencia, pero el tema con la tentación está interno.
¿no? Entonces habla acerca de el orgullo, la codicia, la lujuria, la ira. Eso está dentro, ¿sí? Lo que hay en tu corazón decide lo que haces. Dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, con lo que, como tú lo estabas diciendo, con lo que alimentemos nuestro corazón, esa va a ser nuestra vida. Lo que escuchemos, lo que pensemos, lo que hablemos, eso va a ir cultivando nuestro corazón. Pero identificar dónde está, o sea, identificar que el tema a ajustar en muchas ocasiones en nuestra propia vida es el corazón, nos ayuda también a trabajar en el lugar correcto, ¿sí? Hay veces intentamos mejorar todo lo externo o que los demás cambien para que yo esté mejor, pero en realidad eso no lo va a cambiar. Va a cambiar, mi vida cambia cuando trabajo en mi corazón. Mi vida cambia cuando yo trabajo en mi corazón. Así que continuemos con ¿por qué mi corazón piensa y desea mal? ¿Por qué mi corazón piensa y desea mal? Y vamos a leer, vamos a descubrir más bien cómo fue que inició esto. Porque parece triste, ¿no? O sea, yo he compartido con hombres y con mujeres que de alguna manera luchan con algún área de su vida. Y gracias, bien, yo te lo recibo. Gracias. Y, por ejemplo, en mi caso, en algún momento, en medio de mi propia adicción, yo decía, yo quiero vencer esto, pero no encuentro cómo. Es más, sentía que no podía, ¿sí? Había hecho muchas cosas, pero no podía. Y el tema es que se volvía como ya no tengo, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza para mí. Ya no tengo arreglo. Pero quiero que podamos ver cómo fue que comenzó esto y que entendamos que esos malos deseos tienen algo que los alimenta. Los malos deseos son alimentados por algo que vamos a descubrir. Y dice así, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y noten que está resaltado, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y continúa. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la historia bíblica que nos muestra cómo inició el pecado, el cual tiene unos elementos muy importantes de lo que estamos hablando acerca de la tentación. Así que vamos a contrastar lo que acabamos de leer, ¿no? Quiero que nos regresemos un momentico y vamos a volver a recordar lo que está en naranja. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo, ¿no? De todo árbol del huerto. Después le dijo, no moriréis. Y después, seréis como Dios, ¿no? Guarden esos tres puntos que han sido resaltados. Porque entonces quiero que miremos estos argumentos versus estas verdades. ¿Qué dijo realmente Dios? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, miren, de todo árbol del huerto podréis comer. Versus con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿Sí? O sea, lo volteó. Lo volteó completamente. Después dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dijo él? No van a morir. O sea, se estaba oponiendo a lo que Dios estaba diciendo. Y después,
en Génesis 1:21. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer somos imagen de Dios. Pero si recordamos lo que dice atrás, dijo que seréis como Dios, ¿no? Y Dios, ¿qué había dicho? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, toda mentira que alimenta los malos deseos hace estas 4 cosas. Primero, cuestiona lo que Dios dijo. O sea, es decir, Dios había dicho algo y él si se fijan, lo tergiversó, ¿no? Lo tergiversó, entonces cuestionó lo que Dios dijo. Distorsionó quién es Dios. Confunde quién eres tú. Y redefine lo que es bueno para ti. Entonces, la mentira no solo engaña tu mente, sino transforma tu corazón. Entonces, algo que quiero mencionar aquí es que, miren qué interesante lo que acaba de ocurrir y lo que acabamos de leer, y es que parte de lo que debemos comprender es que de dónde establecemos qué es verdad, ¿no? En este mundo actual en el que estamos, donde hablamos acerca de que todo es relativo, ¿no? De que todo es relativo, que no hay verdades absolutas, pues justamente eso nos lleva a cuestionar a Dios, ¿no? Cuestionar a Dios. Cuestionamos a Dios porque decimos, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Es decir, ¿cuál fue el problema del ser humano y su pecado? Siempre, la vez pasada lo expliqué. Y es que no fue solamente desobedecer, sino fue decir, ¿sabes qué, Dios? Yo a ti no te necesito. Yo puedo redefinir la manera en que yo quiero vivir. Y esa fue nuestra caída. O sea, es decir, nuestra caída ha sido cada vez que intentamos vivir nuestra vida sin Dios. Sin Dios, esa es nuestra caída realmente. Y entonces nos lleva a cuestionar lo que Dios dice. Y si nos lleva a cuestionar lo que Dios dice, entonces nos lleva a cuestionar lo que es verdad. Porque vamos a partir desde un principio, y es que la verdad es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la verdad. Pero si Él la cuestiona, ¿no? Si la mentira la cuestiona, entonces dudo sobre si es verdad o no. Distorsiona quién es Dios. Y si se fijan, lo que intentaba hacer la serpiente era decirle, si ven que Dios no es tan bueno como parece ser. Y eso nos pasa a nosotros porque no quiero que esto solamente sea una teoría, sino quiero que lo podamos llevar a nuestra vida práctica. ¿Cómo se ve eso? Entonces, ¿nos ha pasado que hemos cuestionado a Dios? Mi crisis de ansiedad fue cuestionando a Dios. O sea, yo me molesté. Yo dije a Dios, pero ¿por qué pasó lo que pasó? A mí me afectó mucho con el pastor Darío porque el pastor Darío era un ejemplo para mí. Tenía una esposa, o sea, tenía una familia muy bonita. Y si yo veía una familia con la que yo me identificaba y decía, wow, yo quiero ser como ellos, o sea, son mi modelo a seguir, lo veía a él y a su esposa y sus hijos. Y cuando él muere, yo empiezo a cuestionar a Dios y empiezo a decir, ¿por qué no le permitiste casar a su última hija? Su hija no experimentó que su papá la entregara en el altar. ¿Por qué no les permitiste llegar a la vejez? Él era un hombre bueno. Y empecé a cuestionar, y esa fue mi crisis de fe. Y entonces empieza a distorsionar quién es Dios, porque empiezo a pensar por ejemplo, ¿por qué me dio la crisis de ansiedad? Porque yo pensé, si a alguien como al pastor Darío le pasa lo que le pasó, algo tan malo, fue un cáncer doloroso, difícil, a mí me puede pasar cualquier cosa mala. Y entonces empecé a tener temor, porque distorsionó quién es Dios. Entonces dudé de si Dios es bueno, de si me va a cuidar, ¿sí? Y esa fue mi historia con respecto a eso. ¿En qué área de nuestra vida, aún a pesar de que de pronto no lo queremos decir explícitamente, cuestionamos a Dios, por ejemplo? ¿En qué lo cuestionamos? ¿En qué decimos? Y no quiero juzgar a nadie, porque es que cada uno de nosotros vivimos nuestra propia historia, ¿sí? O sea, esto no es para juzgarnos y decir, uy, qué terrible, porque yo soy el primero en decir, he cuestionado a Dios, ¿sí?
Pero el punto es que detrás de esa cuestión, el punto que quiero decirles es que hay una mentira. Hay una mentira que está alimentándola, ¿sí? Distorsiona quién es Dios y confunde quién eres. Ya te doy la palabra. Hay algo importante aquí. Ellos no necesitaban ser como Dios porque ya lo eran. O sea, ¿para qué ser? Sí, van a ser como Dios, que ya lo eran. Ya lo eran. Eran imagen y semejanza de Dios. O sea, que los hizo dudar de aún lo que eran. Déjame terminar esto y te doy la palabra. Es que se me vino algo importante porque recuerdo que en medio de mi adicción sexual, una de las cosas que más me generaba, que más me pateaba y que no me dejaba levantar, era la culpa. Y me di cuenta que y yo no me sentía digno. O sea, ¿cómo voy a buscar a Dios? ¿Cómo voy a hablar de Dios con esta historia, con este pasado mío? Y me di cuenta que entre más Satanás con sus mentiras tergiversaba mi identidad, más difícil me era salir de la adicción. Más difícil. O sea, más bajo que el pecado era la mentira que tú creías. Sí. Y algo que en su momento Dios me dijo a mí, en medio de una recaída, quiero decirles esto, me dijo un día, y ese día se rompió algo dentro de mí, porque se rompió una mentira. Y me dijo Dios a mí, a ti no te define el pecado. A ti quien te define soy yo. No significa que me agrade tu pecado. No significa que te felicite por tu pecado, pero a ti no te define. Levántate, me decía. Ajusta cosas, haz cambios, pero a ti no te define el pecado. A ti te defino soy yo. Y el día que Dios me dijo eso, quiero decirles que empezó una nueva etapa con respecto a ese área de mi área sexual, porque Satanás había logrado convencerme de una mentira, que el pecado me definía, me decía quién era yo. Nuevamente, confunde quién eres tú. Y mientras que él logre eso, confundir quiénes somos nosotros, que somos valiosos, que somos sus hijos, que somos imagen y semejanza suya, que él nos ama en medio de nuestras fallas, pues él tiene una gran parte de la batalla ganada. Mira, Cira. Con respecto a lo que tú decías, que distorsiona quién es Dios, muchas veces las personas dicen que como Dios es amor, entonces uno puede hacer muchas cosas porque como lo perdona y Dios es amor. Distorsión. Entonces está tergiversando realmente el sentido de lo que es Dios es amor. Exactamente. Porque el amor también puede ser rudo. También puede ser rudo. Sí, o sea, Satanás siempre de alguna otra manera compite con Dios, o sea, bueno, no es que Dios compita con él, pero a él le gusta contradecir a Dios. O sea, en todo hace sus medias verdades y las tuerce. Y con esto que tú dices que a ti te pasaba, yo recuerdo que yo misma me di cuenta que yo le estaba ayudando a Satanás, porque cuando yo te culpaba, o sea, yo en medio de mi dolor te juzgaba, yo le estaba ayudando a Satanás para que tú siguieras creyendo esa mentira. Entonces por eso entendí cuando Dios me dijo, tú estás alimentando eso. O sea, tú estás, yo tuve un sueño donde veía a David, que él era como una fiera, como un monstruo, y que era chiquitico al lado mío, pero que yo misma lo alimentaba y se iba agrandando y se iba agrandando y se iba agrandando hasta que él me lastimaba a mí. Y eso a mí me impactó porque yo sentí que Dios me estaba diciendo, tú en vez de ayudarlo, lo estás echando para abajo. Entonces cada vez que yo te juzgaba, él lo que estaba haciendo era ayudándole a Satanás. Entonces, pero es muy difícil para uno hacerlo porque si yo estaba herida, o sea, no tenía la capacidad para ayudarte, ¿sí? Hasta que empecé a entender que lo que Satanás más lograba
contigo era hacerte creer que tú estabas dañado, porque yo recuerdo que David me decía, estoy dañado, yo estoy dañado, es que yo estoy dañado, y yo, o sea, convenciéndote de que eras así. Claro, que era como un error, que estaba mal, que Soy un estaba... error. Y mientras que Satanás logra eso, nos patea, nos patea. Una mentira no siempre suena como algo malo. Es más, la mayoría de veces no va a sonar así. Porque ¿quién diciendo una mentira te dice que es una mentira? Al principio se siente como una verdad. Muchas veces suena como algo lógico, necesario e incluso verdadero. Entonces, muchos de nuestros malos deseos están basados, o sea, su semilla es una mentira. Yo estuve esclavizado a una adicción sexual por muchas mentiras, ¿sí? Y lo que quiero hoy compartirles con lo que estamos viendo es que ese fue el patrón del diablo desde el principio. Mentiras. Siempre tenemos, cuando se habla del diablo, me acuerdo que había personas que no decían, ay, no hable del diablo, no hable del diablo, que de pronto se nos aparece. Pero quiero decirles que no es tan poderoso. No es tan poderoso. Él es solamente, como lo dice la Biblia, es padre de mentira. Lo único que le hace es decir mentiras. ¿Cómo puede tocar tu vida? Con mentiras. Cuando te crees una mentira, como las que yo me creí, entonces tiene autoridad. Cuando le damos el poder. Pero él no puede hacer más. O sea, él no puede venir y como quien viene y se mete a las malas. No puede. La única manera que puede entrar es cuando le damos permiso. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Nuevamente, es sutil. Y entonces acá, bueno, no me quiero adelantar, ya les voy a decir algo más. Porque les voy a decir cómo llegan a nosotros las mentiras. Ahorita les voy a decir cómo llegan a nosotros las mentiras, porque el punto es ese. Muchas áreas de nuestra vida estamos batallando hoy porque hay una mentira que la está sosteniendo. Y el punto es que no nos damos cuenta ni cómo nos llegan las mentiras a nuestra vida, y por esa razón tenemos algún tipo de batalla que no hemos... O sea, hasta que no las mintamos, va a seguir teniendo poder sobre nosotros. Entonces, ¿cuándo nace una mentira? Una mentira nace cuando interpretas algo sin la verdad de Dios y lo conviertes en una creencia. Entonces, estábamos diciendo que comenzamos pensando en que toda mentira, o sea, es mentira porque va en contra de lo que Dios dijo. Esa es bíblicamente esa es nuestra definición de lo que es verdad o mentira. La verdad es, punto, lo que Dios dijo. Le creemos a lo que Dios dijo, ¿sí? Y entonces una mentira nace cuando interpretas algo que hayas vivido, algo que hayas escuchado, algo que hayas experimentado, una situación. Una mentira nace cuando interpretas algo, cualquiera de esas cosas que estoy diciendo y otras más, sin la verdad de Dios. Y entonces lo conviertes en una creencia, ¿no? Como en mi caso, estoy dañado. En algún momento mi pecado, y había una mentira dentro de mí que me decía, yo estoy dañado, yo no tengo solución, ¿sí? Y esa mentira, pues mientras que estuviese ahí, nada que hacer. Sigo. Entonces el problema no es solo que tienes malos deseos, ¿no? Porque estamos hablando del sistema de la tentación. El problema es que hay algo que los está alimentando. ¿Qué lo está alimentando? La mentira. Y ese algo no es visible, es la mentira que tu corazón está creyendo. Ok. Continuamos. Lo que alimenta el mal deseo es la mentira, ya está claro, que está en nuestro corazón. Mientras creas una mentira, los malos deseos y los malos pensamientos te gobernarán. Esta es una frase que Dios me regaló en algún momento. Lo que te gobierna, eso es tu Dios. Y me lo dijo cuando vivía la ansiedad. Me decía, el temor te está gobernando, está siendo tu Dios. ¿Soy yo tu Dios o es el temor tu Dios? Al fin, ¿cuál es? ¿No? Entonces,
un listado de algunas mentiras. ¿Por qué crees estas mentiras? No soy capaz, por ejemplo. Necesito agradarle a todos. Y hay veces, o sea, nosotros no vamos a llegar diciendo, necesito agradarle a todos. Yo recuerdo las primeras veces que hacíamos grupos de apoyo cuando comenzamos con Brenda. Yo necesitaba agradarle a todos, nunca lo había dicho. O sea, eso no es algo que uno va diciendo. Eso es algo que está dentro del corazón y que uno ni siquiera, o sea, si no se analiza, si no reflexiona, ni siquiera es consciente que está. Y yo me acuerdo que llegaba el grupo de apoyo y yo salía estresado, o sea, salía con dolor de cuello porque yo esperaba que todo saliera bien, que todos salieran felices, ¿no? Hasta que aprendí que en ocasiones en los grupos de apoyo no todo el mundo sale feliz. ¿Y por qué? Porque en un grupo de apoyo parte de lo que sucede es que un facilitador en ocasiones tiene que hablar verdad. Y hay veces desmentir una mentira molesta a alguien. Que yo le diga a alguien, pero ¿por qué dices que no puedes? No, es que esa es una mentira. ¿Cómo así que una mentira? O sea, se puede molestar. Porque yo puedo decir algo, o sea, porque estoy desmintiendo algo que para esa persona o para él puede ser algo que no concibe. Sí, que a mí me pasó en mi grupo de apoyo cuando me estaban facilitando a mí, que yo hablé y hablaba, y entonces me dice mi facilitadora, me dice, y es mexicana, ¿no? Entonces con su acento mexicano, me dice, tú lo que eres es una adicta a la aprobación. Y escuchar eso como que yo dije, ¿y esta? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Esa es verdad, ¿no? Eso es decir una verdad así de frente. Eres una adicta a la aprobación. Así, sin anestesia, y me molestó muchísimo, pero después entendí, o sea, como que ya en la semana empecé a entender que sí, o sea, tenía toda la razón. Y a veces la única manera para que la persona, o sea, yo necesitaba ese tipo de confrontaciones porque a veces la mentira está tan escondida que uno no la ve. Exactamente. Uno no la ve. O sea, realmente estas frases que están aquí, uno nunca las dice, ni las expresa con la boca, ni las dice, ni las piensa en la mente así explícitamente. Sencillamente las está ejecutando. Por ejemplo, debo estar todo el tiempo ocupado. Bien ahí, ¿por qué estás todo el tiempo ocupada? Levantaste la mano. Yo quería decir que sobre todo que como seres humanos siempre queremos que nos digan cosas bonitas, que nos alaben todo lo que hacemos bien cuando nos llama la atención no nos gusta. Claro, es difícil. Molesta. Es difícil, así es. Pero si uno es consciente pasa como dice Brenda, con el tiempo uno dice, sí, tenía razón. Ajá, así es. Marcel. ¿Y hasta qué punto nosotros somos conscientes de recibir esa confrontación, esa verdad? Porque en ocasiones viene de parte de personas, Dios usa personas, pero en ocasiones Dios mismo lo hace. Les quiero contar rápidamente, si me lo permiten, una historia. Hubo un momento en el que yo estaba con mi esposo, estábamos trabajando en ese momento juntos, estaba yo en el local. Tiempo atrás me metí en temas de filosofía, estudiar cosas demasiado profundas. Y esto que les voy a contar es sí desde hace como un mes y medio. Y estaba yo con mi esposo, estaba mirando algo de la universidad, que los homo sapiens, que yo no sé qué. Y empiezo yo con mi esposo, no, mi amor, pero entonces, ¿cómo así? Es que, ¿cómo así lo de Génesis? O sea, siendo yo cristiana, y empiezo yo, pero, y entonces, y los dinosaurios, y y empiezo yo con un poco de cosas. Eso fue como a las 4 de la tarde. Llego a la casa, preparo la cena, nos acostamos a dormir y 2 de la mañana quedé yo despierta. Y yo sentí algo en el corazón. Bajé a la cocina a tomar agua y ahí estaba la Biblia, así como cuando uno siente que Dios lo está llamando, no, venga para acá. Y yo dije, ¿cómo, Señor, me quieres hablar algo? Me senté en la sala, abrí la Biblia y dije, venga, a ver, ¿qué va a salir? A ver, ¿qué pasó, papito Dios? Y abro yo la Biblia y oh sorpresa, nunca, o sea, por más de que he estudiado muchas cosas, quizás en algún momento lo había escuchado, pero en ese momento fue demasiado confrontante, que abro yo la Biblia y está el capítulo de Job donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y empieza de ahí para abajo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas? Mira, qué fuerte.
Una confrontación. Fue tremendo, o sea, yo dije, Señor, y me imaginé a Papito Dios ahí al lado mío, mirándome mientras yo hablaba y decía, y yo me lo imaginaba así, como diciendo, espérame tantico. Claro, esa madrugada fue tremenda, me fui yo a dormir y dije, Señor, perdón. Tremendo, tremendo. Eso es. Miren cómo. Y mira, si uno. O sea, si Dios no viene y nos confronta eso por medio de algo o de alguien o de alguna situación que Él nos hable, cómo esa mentira puede empezar a crecer, ¿no? Y a cambiar nuestra mente hacia. O sea, torcerla. 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 Ok. ¿Cómo nacen las mentiras ahora sí? ¿Listo? ¿Cómo nacen las mentiras? Aquí les traje esta imagen que lo va a ilustrar. Entonces, vienen de diferentes lugares, de lo que ves, de lo que viviste. Creo que es una de las partes que más trabajamos en el proceso, en Reto, porque justamente en la etapa de dónde vengo hablamos acerca de las mentiras, ¿no? Y eventos de nuestra vida traumáticos que nos llevaron a creer en mentiras, ¿no? Y cómo esa mentira, si no se enfrenta, si no se desmiente con la verdad de Dios, va dominando y tomando nuestra vida y tomando nuestra vida. Lo que oíste, ¿no? Lo que pensaste, lo que sentiste, y pueden haber hasta más, ¿no? Pero estas son como principales que vienen a nuestra vida, ¿no? ¿Para qué? Para instalar una mentira. Nuevamente, ¿cómo Satanás puede tocar tu vida? Si puede instalar una mentira. Porque si puede instalar una mentira, puede generar un deseo. Si genera un deseo, ese deseo se puede alimentar. Y si se alimenta, va a salir un pecado. Y si hay un pecado y se convierte en hábito, va a traer muerte. ¿Sí? Ese es el sistema. O sea, ya hoy lo estoy expresando todo. Y este sería todo un tema muy profundo. Que de alguna manera lo que hemos venido viendo en estas clases es entender sencillamente un sistema que está en la Biblia y que nos ayuda a entenderlo. Pero es supremamente clave para nuestra propia vida el poder entender qué mentira está detrás de esto. ¿Qué mentira está detrás de esto que me estoy luchando? Cualquier cosa que nos podamos estar luchando. Ahorita las luchas más comunes en este momento, bueno, son muchas, pero puedo hablar de la ansiedad. ¿Cuál es la mentira detrás de la ansiedad? ¿Por qué te batallas eso? La depresión. ¿Por qué te luchas eso? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de eso? Pero también podemos hablar de todo el resto. ¿Qué hay detrás de tu ira? Hay personas que saben que tienen un problema de ira, que explotan, ¿sí? Que pueden ser explosivos y cometer un grave error en medio de un momento de ira. La depresión, hablemoslo desde una perspectiva, porque a veces uno dice, no, tampoco depresión. Pero la depresión es voy a decirlo de esta manera, de pronto no sea la más correcta, pero es una actitud del corazón a permanecer triste. Y si eso está allí, tú eres mi maestra, Vianey, tú dijiste, la tristeza puede venir y visitar tu casa y tú te tomas un tinto un rato con ella, pero después la despachas. Se vale sentirla. Y se va, sí, se vale sentirla, pero no se vale que viva contigo. No se vale que esté todo el tiempo contigo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas que estamos viviendo hoy, que tenemos que entender después de todo esto que hemos aprendido, que detrás de todo eso hay una mentira que muchas veces con nuestras propias fuerzas no vamos a identificar. O sea, por más de que nos esforcemos y reflexionemos, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué es que sino que Dios muchas veces va a ser el que nos va a tener que decir, mira, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que has venido creyendo y esta es la mentira que te ha venido gobernando tu vida, ¿no? ¿Qué hace la mentira? La crees, ¿no? La adoptas como verdad absoluta, la vives
moldeas tus decisiones, elecciones y hábitos y te esclaviza, te aleja de la verdad y te ala al pecado, ¿no? Toda mentira parece verdad hasta que la verdad de Dios la expone. Muchas veces, es más, muchos de nosotros, para sea lo que sea nuestra batalla a nivel personal, tenemos un buen argumento para eso, ¿no? Ejemplo, una mentirita blanca, de colores, rosadas, ¿sí? Y tenemos nuestro argumento, esa es la mentira, ¿no? O me llevé algo, pero no bobadas, no era mucho. Y ya cuando empezamos a argumentar, significa que tenemos la mentira incrustada. O sea, cuando ya decimos, ejemplo, caminando con hombres que también han tenido una lucha similar a la mía, por ejemplo, el hombre dice comúnmente, es que el tema sexual es una necesidad del hombre, no nos podemos contener. Esa es una mentira. Sí podemos. O sea, parte del fruto que dice la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y una parte del fruto dice es dominio propio. O sea, que sí podemos decir no. Sí podemos dominar. Pero cuando algo está gobernando nuestra vida que no es Dios, pues ya no vamos a poder gobernar. Entonces, así vamos con el sistema. Para que lo tengamos claro. O este es el sistema. El corazón engañado, ¿no? Por una mentira. Mal deseo en el corazón, inclinación interna. Ahora el deseo alimentado justificante, lo permitiste. Después nacimiento del pecado, la acción visible, ya lo exteriorizamos. El pecado madurado, hábito repetido, esclavitud. Y por último, muerte, destrucción, consecuencia, vacío, ¿no? Al final realmente la verdad de esto es que el pecado sí trae muerte. Trae muerte. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser de la vida, pero la trae. Este es el sistema. Y con esto estamos cerrando, pero quiero compartirles que sigue. Si ya entendiste el sistema, ¿por qué aún no eres libre? O sea, sabemos cuál es el sistema. Entonces, la respuesta va a estar acá. No es la falta de fuerza, porque no cambiamos por fuerza de voluntad. Y esto es importante, porque después de esto podemos decir, no, sí, cambios absolutos en mi vida. Voy a hacer esto, no voy a alimentar. Y no voy a decir que no ayude, ayuda. Pero si no resuelves lo más profundo, que es quién gobierna, entonces no puedes, o sea, no vas a poder. Vas a volver, vas a estar un tiempo bien y después vuelves. Vas a estar un tiempo bien y después vuelves. Entonces, en 8 días vamos a hablar acerca, no es falta de fuerza, es quién gobierna. Y justamente pues es de alguna manera la respuesta. No me quiero adelantar. No me quiero adelantar porque ya quiero decirles algo al respecto de eso. Porque es una locura, porque les quiero decir que yo mucho tiempo intenté cambiar mi vida con fuerza de voluntad. Sí. Iba a ayunos, o sea, hice muchas cosas. Me fui a un aposento que me sacaran los chukis. O sea, no, hice 1000 cosas para cambiar. Lo habido y por haber, pero no cambió. Y he venido entendiendo, y quiero decirles que esto que estoy enseñándoles, primero lo estoy viviendo. O sea, esto no salió para hacer una prédica. Esto salió de mi propio estudio con Dios para cambiar yo. ¿Sí? Para trabajar en David. Pero pues, ¿cómo no compartir algo tan interesante? Con tanto valor. Y que yo le decía a Brenda, llevo 40 años en la iglesia, yo no entendía esto. Esto está en la Biblia, está ahí, ¿no? Y si no somos conscientes, si solamente lo tenemos como teoría, porque recuerden esto, con esto cierro, Jesús dijo, no me acuerdo específicamente cómo lo dice, pero esta es la idea, y es que es más importante que escucharlo, es vivirlo. Hoy lo estamos escuchando,
Y puede ser una teoría interesante y decir, uy, sí, tremendo lo que dice la Biblia. Pero si esto no lo aplicamos, no hace nada. Puedes devolver la diapositiva. Ajá. Pues yo quiero invitarles y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Con algo mío. Y quiero invitarles para que se lleven esto, inclusive si pueden tomarle fotico, y se lleven esto para sus casas para que ustedes hagan ese ejercicio con su propio pecado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de mis pecados, si vamos al punto 5, ¿no? O el punto 4, nacimiento del pecado, ha sido ser trabajólica, ¿sí? Entonces, trabajar demasiado. Entonces, ¿cómo surgió eso, no? Uno de los ítems que yo encontré en mi vida, el punto número 1, corazón engañado, o sea, la mentira instaurada. Una mentira que se instauró en mi vida fue a partir de mi papá nunca me prestaba atención. Él siempre, yo hablaba con él y él se ponía a hablarme de negocios, de trabajo. Y yo como que, oiga, pero no me presta atención, ¿sí? Y lo que yo creí es que tengo que llamar la atención de mi papá. Tengo que llamar, pero entonces ya después no era mi papá, sino uno lo lleva a las diferentes relaciones. A las diferentes relaciones. Yo tengo que llamar la atención. Y la manera de yo querer llamar la atención, entendí o pensé que era, tengo que ser perfecta. Esa fue mi mentira. Brenda tiene que ser perfecta. Brenda no se puede equivocar. Brenda todo lo tiene que hacer excelente. Eso se metió ahí en mí. Yo no lo sabía, no lo había visto, sino es una de las cosas que encontré, ¿no? Segundo punto, mal deseo en el corazón e inclinación interna, ¿no? Entonces viene un deseo. ¿El deseo de qué? Trabajar de más. El deseo de buscar aprobación. Entonces, si voy a hacerlo excelente al máximo para que me digan, bien Brenda, lo hiciste bien, ¿sí? Y si mi jefe me aplaudía, yo me sentía bien. Si mi jefe me corregía, me daba duro. Entonces la embarré. ¿Por qué? Porque tengo una mentira incrustada que me está gobernando de Brenda tiene que ser perfecta. Entonces ese es el deseo. Luego deseo alimentado, lo justificaste, lo permitiste. Entonces, ¿cómo lo alimentaba? Trabajando de más, queriendo agradar más a las personas, voy a hacer esto así cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sigo alimentando? ¿Cómo lo sigo alimentando con mis pensamientos y demás? Nacimiento del pecado, ya estoy demasiado trabajólica y lo que normalmente cuando ya nace el pecado viene una consecuencia pegadita. Mi consecuencia es agotamiento, ya me duele la cabeza, me dio gastritis, tuve la Helicobacter pylori, o sea, ya, y yo cada vez que, esto se llama de cierta manera también lo que le dicen el ciclo de la recaída, ¿sí? Que tú puedas tener y ser consciente de esto antes de llegar hasta el nacimiento del pecado, ¿sí? O sea, que nos podamos anticipar. Entonces yo ya sé que es cuando yo ya estoy trabajando más de las 6 de la tarde, cuando yo ya me empezó a doler el estómago, o sea, yo ya sé que yo ya caminé todos los pedacitos del 1 al 4, ¿sí? Y luego dice pecado madurado, lo que dice David, el hábito, entonces uno continúa sin hace control, parte de su vida. sin control, y luego viene la muerte, una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad llegó o algo, ¿sí? Ahí está. Destrucción de vida, sí está vivo, pero está muerto. Exacto. Entonces, la invitación es que cada uno lo trabaje con Dios en alguna área en específico y puedan identificarse en esos puntos. Así que vamos a cerrar. Yo quiero que hagamos un ejercicio para cerrar, pero vamos a orar y hacemos el ejercicio. ¿Listo? Padre, yo te quiero agradecer por mostrarnos, Señor, a lo que está en tu palabra, que es tan revelador, que es tan profundo, Señor, pero que es tan real en nuestras vidas, Dios. Hay quienes somos conscientes de áreas en las que hemos sido esclavizados por algún área, por algún pecado, por algo en nuestras vidas, y somos conscientes y buscamos ayuda y queremos un cambio y no sabemos cómo.
Hay también quienes de pronto puedan no identificar o no percibir que hay nada malo o no verlo. De pronto nos es más fácil ver los errores en otros, pero no los nuestros. Yo te quiero pedir que nos ayudes a ver los nuestros, porque es justamente allí donde podemos trabajar con tu ayuda, en nuestro propio corazón. Con tu ayuda podemos trabajar, podemos moldear, podemos traer cambios. Y hoy creo, Señor, que me llevo también de lo que se ha compartido, y es que si trabajo en mi corazón, en el corazón que tú me has dado, Señor, el trabajar en mi corazón y no tanto lo exterior, tiene el potencial de cambiar mi vida por completo. Y de alguna manera por eso nos ha llamado a hacer un proceso, un reto, Dios, para trabajar en nuestro corazón. Porque si trabajas en nuestro corazón, nuestra vida por completa puede cambiar, puede transformarse. Así que hoy, Dios, te pido que sigas haciendo esa renovación en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, para que podamos disfrutar de lo bueno que tú tienes para nosotros. Que tu palabra lo dice, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor, para aquellos que te aman, Dios. Así que hoy te damos gracias por lo que hemos compartido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer un ejercicio para cerrar. Bogotá, y todos los sábados desde las 3 de la tarde, tienes una cita en Casa Reto. Un tiempo de comunidad y de escuchar la voz de Dios.